En esta ocasión nos corresponde ver los temas de countable and non-countable nouns o los sustantivos contables e incontables, el uso de some y en los cuantificadores some y any, y el artículo indefinido a y an para decir un o una. Y también de manera indirecta viene un poquito el tema del there is y el there are. Entonces, aparentemente son muchos temas, son mini temas realmente, pero la cuestión aquí es que todos están de alguna manera relacionados. Todo está, todos están los temas esos, todos están relacionados, los contables, los sustantivos contables y contables, el uso del a y el an, el uso del some y el any, y el there is y el there are. Afirmativo, negativo y pregunta, todo junto. Entonces, de entrada les voy a mostrar aquí las diapositivas con el tema. Aquí tenemos el tema, vamos a ver todo como como un conjunto. De hecho, es un poquito complicado separarlo porque de hecho están todos relacionados, pero vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Dice aquí entonces que countable and uncountable nouns. Sabemos que son los sustantivos contables e incontables. Para empezar, ¿pueden ustedes recordar qué es un sustantivo? Vamos a hablar de sustantivos contables y sustantivos incontables, pero recuerden que cuando nosotros hablamos de un sustantivo es una persona, un lugar, un objeto o cosa o un animal, cualquiera de esos conceptos, ¿no? Entonces, recuerden que un sustantivo es cualquiera de estos, una persona, un lugar, un objeto o un animal del que se hace referencia, ¿no? A veces también tiene que ser, puede ser un concepto abstracto, una idea, pero que vamos a dejarlo así para que podamos clarificar y ahorita también vamos a hablar de eso, de esas diferencias. Entonces decimos que algunos sustantivos son contables, es decir, que algunos sustantivos de los que acabamos de mencionar se pueden contar y algunos no se pueden contar. En cuanto a los sustantivos contables, la definición es muy simple. Los sustantivos contables son aquellos sustantivos que podemos contar. En definitiva, o más o menos un poquito más para clarificar, son aquellos sustantivos que tienen una unidad bien definida. Nosotros, por ejemplo, vemos una mesa y sabemos dónde empiezan las características de la mesa y sabemos dónde empieza la mesa, dónde termina, ¿no? Para poder definir qué es una mesa. Lo mismo pasa con una silla, lo mismo pasa, por ejemplo, con un gato. Entonces, esos conceptos de contable son aquellos sustantivos o aquellos objetos, cosas, personas, lugares que se pueden definir como una unidad, como una cosa completa. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Puede ser gato, en cuanto a objetos, puede ser una silla, una mesa, una computadora, un lápiz. En cuanto a animales, puede ser un gato, un perro, un caballo, etcétera. En cuanto a personas, puede ser también un niño, una niña, una persona adulta, etcétera. Y lugares como el parque, lugares como, pueden ser desde lugares pequeños, como por ejemplo la sala, puede ser el baño, o puede ser la calle, puede ser un parque, puede ser un restaurante, o puede ser una ciudad, un pueblo, un país, etcétera. Podemos ir de menos a más o de más a menos. Si solamente existe uno de los contables que estamos mencionando, es decir, es un sustantivo singular, utilizamos por lo regular el a y el an. Aquí es donde empezamos a mezclar los temas. Acuérdense que nosotros hemos visto a y an en las oraciones y esto significa, no es otra cosa que el significado para dar de un o una. No se refiere al número, sino se refiere al artículo indefinido. Para decir una mesa, para decir una silla, para decir un lápiz. No estamos hablando del número, sino nada más para describir un objeto y se dice que es como que no está bien definido, solamente dices, ah, pues un lápiz, una mesa, una hoja de papel, etcétera. Entonces, ese sería el significado original. Y ya sabemos que en estos casos nosotros utilizamos a, por ejemplo, un limón, a lemon, y utilizamos el an para decir an apple. La diferencia aquí estriba en que nosotros utilizamos a para decir un limón, a lemon. Utilizamos a cuando la palabra que continúa
comienza o suena, más bien dicho, comienza o suena como con consonante. Entonces, a lemon, ¿no? Aquí es una consonante, la L. En el caso opuesto de Apple, que aquí empieza con una vocal, nosotros vamos a interponer aquí el artículo indefinido an. Esto es con el propósito de no pegar las vocales. Lo mismo pasa con la E, I o U, cualquiera de las otras vocales. Entonces, el sonido tiene que ser de vocal para que ponga yo an. Aquí, por ejemplo, es a lemon, a watermelon, a table, a chair, a student, a house, a school, etcétera. Y en el caso de an, vamos a decir an apple, an orange, an elephant, an octopus, an umbrella, etcétera. Todas las que sean vocales con an, todas las que sean consonantes con a, nada más así. Entonces, eso es en el caso de que fueran singulares, pero si hay más de uno, si hay más de un objeto, más de un sustantivo, es decir, que sean sustantivos plurales, nosotros usualmente lo que hacemos es agregar una S al sustantivo. Y eso es prácticamente también lo que, o más o menos la misma regla que nosotros utilizamos en español, que si tenemos un sustantivo y lo queremos plurificar, lo que hacemos nada más es agregar una S. En el caso más simple, ¿no? No es el único caso, pero es el caso más simple. Entonces, para decir una mesa es a table, pero si quiero decir mesas, es tables nada más, ¿no? En plural. Y lo mismo pasa con los ejercicios que acabamos de mencionar. Entonces, a lemon sería un limón, an apple sería una manzana. Pero aquí agregamos una S y entonces ya se vuelve apples, se vuelve manzanas. Y aquí ya no puedo utilizar el artículo indefinido a, porque ese es para singulares nada más. Para a o an es para singulares. Y apples ya no aplica. Entonces no puedo decir una manzanas. Entonces nada más se queda como apples. Y lo mismo pasa con lemons. Entonces esos son limones y manzanas. Otros ejemplos de sustantivos contables, en caso de objetos, como lo habíamos mencionado, pueden ser book, puede ser table, puede ser computer, pen, banana, shirt, television, house, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a hablar acerca de objetos. Y en cuanto a personas, puede ser man, woman, child, friend, uncle, teacher, boss. Pero aquí también vamos a hablar después de esto, de estos ejercicios, de estos ejemplos. Vamos a ver que también si nosotros queremos pluralizar estos sustantivos, la forma más simple es volverlo con S, como el ejemplo de book para decir libro y books con S para decir libros. Table para decir mesa y tables para decir mesas. Computer, computers. Pen, pens. Banana, bananas, etcétera. Pero ¿qué pasa con algunos de estos? Sobre todo cuando nosotros hablamos de personas. Si nosotros hablamos de un hombre, por ejemplo, y decimos man, cómo lo podría yo volver plural? Aquí, no se le puede agregar una S y decir mans. Entonces aquí este se vuelve men, man y men. Entonces este es un sustantivo que nosotros usamos una regla como irregular. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos que woman también es irregular, child es irregular. Aquí es friends con S, uncles, teacher y boss, que sería jefe, se dice bosses. Pero ahorita vamos a ver la regla. Entonces, algunos de estos sustantivos tienen una regla específica y es lo que vamos a ver a continuación. Decíamos que los sustantivos contables se pueden pluralizar de la manera más simple. Aquí tenemos la regla que a la mayoría de los sustantivos, para hacer la forma plural, le vamos a agregar una S. Y el ejemplo es duck, ducks. Apple, apples. Entonces, pato, patos. Manzana, manzanas. Es muy similar al español. Pero ¿qué pasa con aquellos sustantivos que terminan en X, en doble S, SH, CH y O? O en algunas ocasiones, aquí tiene excepciones, pero ok, vamos a decir que también O. A estos, para pluralizarlos, no se les agrega una S nada más, se les va a agregar una ES. Y los ejemplos son de church, churches. Para decir iglesia, iglesias.
peach, peaches, para duraznos y duraznos. Tomato, tomatoes, tomate y tomates. Entonces estos tienen una regla específica o tienen una regla diferente a las anteriores de la S solita. Y hay muchos otros ejemplos como el watch, watches, dish, dishes, el caso de boss, bosses, etcétera. Después hay otra regla que es a los sustantivos que terminan en una vocal más la Y, a esos también nada más les vamos a agregar S. Por ejemplo, day, days, toy, toys. En el caso de día y días, juguete y juguetes. Aquí no afecta la regla en ninguna manera, es muy similar a la que acabamos de ver en la primera, pero tenemos que recordar porque hay unas que son vocal más Y, pero en el caso de la regla que sigue, la que sigue a continuación, es para los que terminan en consonante más Y. Aquí sabemos que entonces a la Y la vamos a omitir y vamos a agregar I latina ES. Entonces, ese es el caso de cherry, que termina en una consonante más la Y, y se le omite la Y y se le pone IES. Entonces, cherry, cherries, lolly, lollies. Entonces, cereza, cerezas, paleta, paletas. Y lo mismo pasa con muchos otros sustantivos que nosotros conocemos como baby, babies, city, cities, etcétera. Y finalmente aquí hay una regla que no embona en ninguna de todas las anteriores, que son la característica de estos sustantivos que los que acabamos de mencionar, que son sustantivos irregulares, que quiere decir que estos sustantivos no se les agrega ni S, ni IS, ni ES, ni cualquiera de los anteriores. Y en este caso, el sustantivo va a cambiar de manera irregular, va a cambiar su estructura y se va a modificar. Entonces, person, para nosotros decir, hablar de una persona, vamos a decir person, pero si queremos hablar de varias personas, no decimos persons, decimos people, person, people. Aquí cambia la palabra totalmente, ¿no? En el caso de child, para decir niño, niño o niña, child no tiene género, entonces child. Para decir niños es children. En el caso de man, ese sí es muy comúnmente que nosotros lo veamos, man, se vuelve men, man y men, para hombre y hombres. En el caso de woman y women, aquí es para decir mujer y mujeres. Aquí cambia un poquito el sonido, el fonema de woman, no es woman, es woman, women, un poquito el sonido diferente. Y hay otros como en el caso de fish, que originalmente nosotros pensaríamos que entraría en la regla de la SH, aquí para agregarle ES, pero no, este es un irregular. Y entonces para decir un pescado es one fish, pero para decir todos pescados es two fish. Entonces one fish, two fish, three fish, etcétera. Entonces aquí no se le pone ES, ¿no? Es un irregular, el que mantiene su forma en singular y en plural, no se modifica. Y otro ejemplo nada más para agregar sería mouse para ratón y mice para ratones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que también tener cuidado esta regla de los plurales. Para los sustantivos contables utilizamos algunos cuantificadores. Hay varios. Originalmente nosotros tenemos que nada más conocer o bueno, de hecho dedicarnos más tiempo al uso de some y any, pero vale la pena mencionar que hay otros como el many y el a few. Esto es en el sentido de que también el many se utiliza para preguntas para how many, por ejemplo, para preguntar cuántos o cuántas, how many, y tiene mucho que ver con el tema, aunque en el libro no está mencionado, pero nosotros lo estamos mencionando aquí. Entonces, los cuantificadores que nosotros utilizamos son palabras que nosotros utilizamos para describir una cantidad no específica, solamente una especie de aproximado de lo que queremos decir de mis sustantivos contables plurales. Entonces, many para muchos o muchas, a few para pocos o unos pocos o unas pocas, a few, some para algunos o algunas y any para ningún o ninguna. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de how many brothers do you have? Es how many, ¿cuántos? How many brothers? ¿Cuántos hermanos tienes?
Entonces, el many se utiliza para sustantivos contables y puede ser how many brothers do you have, how many sisters do you have, how many cousins, how many books, how many, etcétera. Entonces, este es para muchos o muchas, el many. Y lo puedo utilizar en pregunta con how many o lo puedo decir en respuesta como I have many brothers. Tengo muchos hermanos. En el caso de a few, es para unos pocos o unas pocas, dependiendo de mi sustantivo. Entonces, I have a few books in my backpack, quiere decir que tengo unos pocos libros en mi mochila. Entonces puede ser I have a few cousins, tengo pocos primos. I have a few tables, tengo pocas mesas, etcétera. Pocos o pocas. Después, el some es para decir algunos o algunas. Entonces, en este caso dice, she bought some bananas, quiere decir que ella compró algunos plátanos. Puede ser, I have some friends, tengo algunos amigos, quiere decir contados, ¿no? Algunos más o menos, etcétera. Y el any, que es el que tenemos que tener mucho cuidado con este y vamos a mencionarlo también más adelante porque any puede ser que tenga un significado en una oración negativa como ningún o nada y en una oración de pregunta puede ser como algún o alguna. Entonces, do you have any children? O does he have any children? Él tiene algún hijo o tiene algunos hijos? Esta pregunta la tenemos que adaptar muy bien porque es un poquito complicada en español, el uso del any. Entonces, does he have any children? Esa es en pregunta, sería si él tiene algún hijo. Si yo quisiera negar, esto también sería con el any y sería he doesn't have any children, quiere decir que él no tiene hijos o él no tiene ningún hijo. Esa interpretación es un poquito complicada, pero entonces any puede ser algún en pregunta o ningún en negativa. En cuanto a los sustantivos incontables, tenemos que son las cosas que podemos contar, que no podemos contar y o que no podemos dividir en unidades individuales. Esto quiere decir que aquí no tienen una forma definida. Entonces vamos a ver qué tipo de sustantivos incontables podemos encontrar. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. En cuanto a los sustantivos incontables, pueden ser las ideas como cuestiones abstractas, cosas que no podemos tocar. Los conceptos o los sentimientos no, esos también van incluidos en los no contables. Entonces, algunos ejemplos de palabras de estos conceptos pueden ser love, el amor no se puede contar, fun, la diversión, sadness, la tristeza, son sentimientos, work, el trabajo como tal, no lo podemos contabilizar. Cuando alguien dice, I have a lot of work, tengo mucho trabajo o tengo mucho trabajo que hacer, no decimos tengo muchos trabajos, ¿no? Tengo mucho trabajo que hacer. Peace, que sería la paz, safety, la seguridad, etcétera, ¿no? Esos son conceptos y son, por lo general, cuestiones abstractas. Lo mismo pasa con algunas cuestiones como las matemáticas, que se dice que son cuestiones abstractas, ¿no? Entonces no se pueden contar el aire, etcétera. Hay algunas otras palabras que podemos incluir en la categoría de los no contables, que puede ser music, la música no se puede contabilizar. Furniture, en el caso de inglés, el mobiliario no se puede contar tampoco. Entonces, el mobiliario incluye todo lo que tú tienes en casa, sofá, fridge, tables, chairs, couch, etcétera. Pero tu mobiliario entra dentro de ese concepto, pero el mobiliario como tal no se puede contabilizar. La palabra mobiliario. Equipment, que sería el equipo que tú utilizas, eso tampoco se puede contabilizar. Jewelry, que es la joyería. Literature, aquí estamos hablando también igual de materias o de cuestiones así. Eso tampoco se puede contar como matemáticas. Meat, la carne, en cuanto a comida, ahorita vamos a ver más específicamente esto. Money, el dinero no se puede contar. Aquí, el dinero no se puede contar y eso valdría la pena mencionarlo también bien aquí. Y ahorita lo vamos a comparar con el agua porque es como más o menos se puede entender aquí. Alguien puede decir que el dinero se puede contar, pero el dinero no se puede, el concepto de dinero no se puede contar. Y el cabello. Aquí también el cabello originalmente no se puede contar. Y son todas esas cosas pequeñitas también las que no se pueden contar.
Entonces, el dinero, recordemos esta parte, el dinero no se puede contar y ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a los líquidos y otras comidas que tampoco se pueden contar, tenemos que es water. El agua no se puede contar. No se puede decir tengo un agua, tengo dos aguas. Entonces, tengo un poco de agua, tengo mucha agua, como en el caso de las contabilizadoras que te acabamos de ver, tengo algo de agua, eso sí lo podemos utilizar. Butter, que es la mantequilla, esto no se puede contar. También ellos en inglés lo consideran como si fuera la mantequilla como todo un concepto, ¿no? Como la harina, como el pan, etcétera. No se puede contar. El arroz, también eso sí es importante, porque en un restaurante no dices dame un arroz o dame dos arroces, ¿no? Entonces dame un plato de arroz, dame un puñado de arroz, dame poquito arroz, dame mucho arroz, etcétera. Pero nunca los contamos. Flour, la harina también, todo lo que venga en polvito o en grano, como el arroz, todo eso no se puede contabilizar. Milk, ya sabemos que los líquidos en general, como water, milk, coffee, soda, todos los líquidos no se pueden contabilizar. Aquí tenemos un concepto también que es difícil en español. Para nosotros el pan, bread, en español o nosotros como mexicanos sí lo podemos contar porque decimos, sí se puede contar porque hay piezas de pan, pero en inglés ellos no consideran el pan como nosotros lo tenemos, así como en piecitas, ¿no? Pequeñas. Ellos consideran el pan más o menos como la figura aquí de la mantequilla, que es como la hogaza del pan Bimbo, que es una hogaza grande y que nada más lo que hacen es dividirla como en rebanadas. Para ellos ese es el pan que consideran como no contable y entonces ese lo consideran así como tal, no contable. Solamente dicen a slice of bread, que sería una rebanada de pan. Y les repito como que más o menos en el sentido del pan Bimbo, que usamos para los sándwiches, es el pan que ellos conocen. Entonces por eso ellos consideran el pan como incontable. Lo mismo pasa con el pastel. El pastel nosotros originalmente también lo conocemos por piezas, pero para ellos no es así. Para ellos es a slice of bread también, una rebanada de pastel. Pero entonces el pastel no se puede contabilizar, ni la pizza tampoco. También podemos decir a slice of pizza, una rebanada de pizza. Pero entonces estos conceptos tengan cuidado porque en inglés no se contabilizan. Ahora, volvemos a lo del concepto del dinero que habíamos dicho. Decimos que el dinero no se puede contar porque ese es uno de los que crean mucho conflicto en los grupos y es cierto, es difícil de entender este concepto a veces. Entonces, el dinero no se puede contar, así como el agua no se puede contar. ¿Cuál es la similitud que yo les puedo dar para que ustedes más o menos puedan visualizar esta diferencia? Es que, por ejemplo, el agua no se puede contar, eso ya lo sabemos, es más simple de entender. No decimos un agua, dos aguas. Lo que sí podemos hacer con el agua es eh, ponerla en contenedores. Por ejemplo, un litro de agua se puede contabilizar. El litro de agua sí. Si yo la pongo en una jarra, tengo una jarra de agua y la jarra la puedo contabilizar. Si yo digo que quiero un vaso de agua, el vaso lo puedo contabilizar. Quiero un vaso, quiero dos vasos de agua, quiero tres vasos. Quiero un litro, quiero 2 litros, quiero 3 litros. El agua se puede contabilizar cuando nosotros lo ponemos en contenedores o lo separamos por unidades de medición. Eso sí se puede hacer. El dinero no se puede contar, tampoco se puede contar, pero lo que sí podemos hacer con el dinero, porque tampoco puedo decir dame un dinero o dame dos dineros, lo que sí puedo decir es dame un billete o dame dos billetes o dame una moneda o dame una moneda de 20 o dame una moneda de 5. Eso sí se puede hacer porque el dinero se puede contabilizar solamente cuando nosotros utilizamos contenedores como los billetes y como las monedas, como en el caso de los litros o de los vasos o de las jarras en el cuestión del agua. Entonces tengan cuidado porque money, el concepto como tal, money, no se puede contar. Sin embargo, un billete, dos billetes, un billete de 100, dos billetes de 50, etcétera, eso sí se puede contar. El dinero en contenedores sí, el agua en contenedores sí, pero como tal, como los conocemos así, en su forma pura, no se pueden contar. Después, en el caso de los sustantivos incontables, también utilizamos algunos cuantificadores. Aquí van a diferenciarse un poquito de los que acabamos de ver anteriormente, porque aquí teníamos el much y aquí tenemos el a few. En el caso de los incontables, perdón, aquí tenemos el many y a few, en el caso de los contables. Pero en el caso de los incontables tenemos el much, el a little. El much es mucho o mucha.
Acuérdense que anterior many era muchos o muchas. Ahí tengan cuidado por esas definiciones también. Much es mucho o mucha. A little es un poco. Anteriormente era a few con unos pocos o unas pocas. Some es algo, para decir algo en cuanto a incontable, algo de agua o algo de dinero. Y el any, que nuevamente tenemos dos conceptos, que es para preguntar algún o algo en cuanto a pregunta y any para decir nada en cuanto a negativa. Entonces, much, mucho o mucha, a little, un poco, some, algo, y any en oraciones de pregunta es algo, algo también. ¿Tienes algo de dinero? Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? O I don't have any money, no tengo nada de dinero, ¿no? Entonces vemos los ejercicios que dicen que I have too much homework. Acuérdense que el trabajo no se puede contar. Entonces, I have too much homework quiere decir que tengo mucha tarea, ¿sale? Como que si mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, eso no se puede contabilizar, el trabajo. Sin embargo, por ejemplo, los proyectos se pueden contabilizar, ¿no? Tengo muchos proyectos, ¿no? I have many projects. Pero eso sería pluralizar. Aquí en much es para incontables. Add a little butter to the recipe. Quiere decir que añadas un poco de mantequilla a la receta. Entonces, a little, un poco para incontables. I have a little water, I have a little money, tengo poquito de agua, tengo poquito de dinero. Entonces, esos son conceptos que no se pueden contar y se utilizan a little. En el caso de some y any, como también lo hemos mencionado, estos aplican para los dos, para sustantivos contables e incontables. Entonces, we heard some great music, quiere decir que escuchamos algo de buena música. Entonces, aquí también la música no se puede contar, pero se puede utilizar con el some para decir algo de música, ¿no? Y en el caso del any, en oraciones negativas, es he doesn't have any furniture. Quiere decir que él no tiene nada de mobiliario. Para preguntar que si él tiene algo de mobiliario es does he have any furniture? ¿Tienes algo de mobiliario? Entonces, any, nada y algo para preguntar, ¿no? Nada para negar y algo para preguntar. Para clarificar un poquito más este uso del some y del any, que son los que realmente nos importan aquí, que son los que vienen en el libro como tal, dice que utilizamos el some usualmente para oraciones positivas, para sustantivos contables plurales o para sustantivos incontables. Y los ejemplos son estos. I have some friends in London. Quiere decir que tengo algunos amigos, plural, en Londres. Y en el caso de los incontables, sería I usually drink some wine with my meal. Quiere decir que usualmente bebo algo de vino con mi comida. Entonces, algunos amigos, algo de vino. Entonces, lo puedo utilizar el some con contables plurales o con incontables. A veces usamos el some en preguntas, pero solamente cuando esperemos una respuesta positiva, es decir, que nos contesten que sí. Esto aplica mucho, muchísimo en lugares como restaurantes o lugares donde venden comida o servicios que nosotros de manera voluntaria entramos y pedimos o solicitamos. Entonces aquí la pregunta es, con would o con could serían las palabras clave, pero es would you like some more tea? Imagínense que estamos en un restaurante y ya están comiendo. Entonces se acerca el mesero y les pregunta, would you like some more tea? ¿Le gustaría un poco más de té? Entonces aquí nosotros utilizamos esa expresión en el would con el some, cuando originalmente debe ser nada más en oraciones positivas, pero con ofrecimientos que sabemos que vamos a decir que sí, ¿no? Y originalmente con el auxiliar would. También alguien puede solicitar, aquí es un ofrecimiento, pero alguien también puede solicitar algo y puede decir, could I have some more sugar, please? ¿Me podría dar un poco más o algo más de azúcar, por favor? Entonces aquí también para requerir algo, ¿no? Para nosotros hacer peticiones. Y también utilizamos el some y también en el mismo contexto, ¿no? De algún restaurante o en algún lugar donde venden o dan algún servicio. Entonces, es únicamente aquí como se utiliza el some para preguntas, solamente con estos. Y estos son palabras clave para poder saber en dónde aplica esta regla, con ofrecimientos o con peticiones.
En el caso del any, utilizamos el any con sustantivos plurales contables o con sustantivos incontables. Y originalmente any se usa para oraciones negativas. Aquí nosotros vemos el significado de any de una manera. Escuchen. I don't have any friends. Quiere decir que no tengo ningún amigo o no tengo amigos. Aquí el any, tengan cuidado porque la interpretación es muy difícil en español. Yo no tengo ningún amigo o yo no tengo amigos. Sonaría raro decir yo no tengo ningunos amigos. Entonces tengan cuidado porque la interpretación que nosotros le damos en español difiere a la que está escrita en inglés. Pues no tengo amigos o no tengo ningún amigo. Suena bien para nosotros. Eso es en el caso de los sustantivos contables plurales. En el caso de los incontables es there isn't any bread left. Quiere decir que ya no queda nada de pan. Entonces aquí lo vemos como nada de pan, ¿no? Entonces, sustantivos any con sustantivos contables plurales, como en el caso de any friends, ningún amigo o no tengo amigos, y nada de pan, o también aquí, ¿no? En el caso negativo. Y también el any es muy comúnmente usado en preguntas, questions, y cambia su significado a diferencia de las negativas. Es, do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Do you have any money? Are there any tomatoes in the fridge? ¿Hay algunos tomates en el refrigerador? Entonces, algo, algunos, ¿no? Algo de dinero, algunos tomates. Ningún amigo, nada de pan. Entonces, tengan cuidado porque la palabra solita como tal, any, cambia o varía mucho su significado dependiendo de las oraciones que utilicemos. Y finalmente, este tema, el there is y el there are, que también está relacionado con en estos pequeños mini temas, en los que nosotros podemos ver aquí de manera general el uso del there is y el uso del there are para sustantivos incontables y para sustantivos contables plurales y el uso del some. ¿Vale? Aquí es oración afirmativa. There is some meat in the fridge o there is some cheese in the fridge. Utilizamos there is y el some con sustantivos incontables para decir que hay algo de carne o hay algo de queso en el refrigerador. Escuchen bien algo de carne, algo de queso. Sin embargo, para los sustantivos plurales, contables plurales, cambia su significado. Entonces vamos a utilizar el are para decir there are some rulers on the desk o there are some pencils on the desk. Para decir que hay algunas reglas en el escritorio o hay algunos lápices en el escritorio. Entonces aquí podemos observar que el mismo uso de some para incontables y para contables varía o se cambia un poquito su interpretación en cuanto a nosotros en español, pero el uso es para singular, para incontables, y el uso de plural para contables plurales. There is some meat, there is some cheese, there are some rulers, there are some pencils. Entonces, hay algo de carne, hay algo de queso, o hay algunas reglas, o hay algunos lápices. Y finalmente, ahora sí, en el caso de las oraciones negativas, que es donde utilizamos el any, aquí nosotros decimos, there isn't any milk in the shop, o there isn't any coffee in the shop, para decir que no hay nada de leche en la tienda, o nada de café en la tienda. Y en el caso de los contables plurales, decimos, there aren't any dishes, o there aren't any watches under the bed, que no hay ningún plato o ningún reloj debajo de la cama. Eso sería todo, o bueno, aunque suene simple, pero sería todo lo que vamos a más o menos encontrar en estos 3, 4 mini temas que están todos pegados en este tema, último tema de la unidad 3. ¿Sale? Entonces, de entrada, ya sé que está de más que les pregunte si hay dudas, porque ya sé que me van a decir que no. Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar directamente entonces a las actividades. Por ahí está el compañero Ever, ya lo vi. Y parece que también está Jesús. Ok, Ever aquí está. Bien, entonces vamos a pasar directamente a las actividades de quizzes para que pongamos en práctica todo esto que acabamos de ver, que acabamos de visualizar.
Y obviamente después van a salir dudas, regresamos nuevamente a Zoom para ver esas cuestiones en las que nos falló y todo eso. Y podemos volver nuevamente o hacer un pequeño análisis de lo que vamos a ver. Nada más les voy a pedir, antes de que cierre yo esta sesión, por favor, si pueden encender su cámara para que tome yo asistencia. Muchas gracias. Porfa, encienden su cámara nada más un minutito antes de que se acabe esta sesión para que tome yo la primera asistencia. Nancy, José María Holguín, con José, porfa. Profe, a mí no me deja encender la cámara. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, así está bien entonces. Igual Juan Disculpe, José. profe. Bien, entonces vamos a las actividades de quiz. Por ahí está su compañero Ever. No lo veo. Aquí está. Gracias, compañero. Entonces vamos a cerrar ya esta sesión. Ya si gustan pueden apagar su cámara. Gracias. Y no me despido. Ahorita nos vemos en un ratito. ¿Sale?